Hola a todas, ¿cómo están? Bueno, en el video de hoy vamos a hacer el casquito del ciervo y si llegamos los cuernitos, para ya después ir cosiendo todo y terminar con los detalles del bordado. El casco se hace igual que la cabeza, pero, o sea, es el mismo patrón, pero con una aguja un poquitito más grande. ¿Bien? En el caso de la cabeza yo la había hecho con una aguja de 1,50. El casco lo estoy haciendo con una de 1,75. ¿Bien? Siempre un poquitito más grande para que no nos quede tan apretadito. El patrón es el mismo. Vamos a empezar el anillo mágico con 6 puntos. Después hacemos un aumento en cada punto y nos quedan 12. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento y nos quedan 18. Ahora voy a empezar la vuelta número 4, donde vamos a hacer 2 puntos y un aumento y nos van a quedar 24 puntos. Esto adelanté un poquito porque total es lo mismo. Es el mismo patrón de la cabeza hasta la vuelta 18. Por si quieren, buscan el video de la cabeza y lo hacen igual. Acuérdense siempre con una aguja un poquito más grande y listo. Siempre 2 puntos, un aumento, dos puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento, dos puntos y un aumento. La vuelta número 5 son 3 puntos y un aumento. La que empezamos ahora. La hago y vuelvo. Bueno, ya terminé la vuelta 5 con 30 puntos. Ahora la vuelta 6 son 4 puntos y un aumento. 3, 4. Y así toda la vuelta. 3, 4 y un aumento. Terminamos la vuelta y volvemos. Bueno, muy bien, ahora pasamos a la vuelta número 7, donde son 5 puntos y un aumento. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento. Hacemos toda la vuelta y nos vemos. Bueno, muy bien. Acá tenemos, vamos a empezar la vuelta número 8, donde vamos a hacer 6 puntos y un aumento y nos van a quedar 48 puntos finales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 y un aumento. Bien, hacemos así toda la vuelta y volvemos. Bueno, acá vamos a empezar la vuelta 9, son 7 puntos y un aumento. 1,
2, nos van a quedar 54 puntos totales. 4, 5, 6, 7. Un aumento. Y así hasta el final de la vuelta. Bien, acá ya tenemos la vuelta 9 con 54 puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 10 y de la 10 a la 18 son 54 puntos sin aumentos ni disminuciones. Las hacemos y vuelvo. Bueno, ahora ya terminé las 18 filas rectas, lo medimos, esto tiene que quedar así, le tiene que llegar bien atrás casi al borde de la nuca. Y ahora vamos a empezar a hacer lo que es la parte que va por encima de la nariz. Bien, esto lo vamos a hacer así. Una vez que tenemos las 18 filas, hacemos un punto deslizado, una cadena, y ahora vamos a hacer 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una cadena al aire, giro, salto el primer punto, este primer puntito se salta y vamos al segundo y hacemos 9 ahora. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Una cadena al aire y giro. Salto el primer punto otra vez y vengo al segundo. Y hago 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una cadena al aire y giro. Salto el primer punto y hago 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una cadena al aire, giro, salto el primer punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una cadena al aire, giro, salto el primer punto. 5 hacemos ahora. 1, 2, 3, 4, 5. Una cadena, giro y hago 4.
1, 2, 3, 4, una cadena, giro, hago 3, 1, 2, 3, hago una cadena, giro y ahora sí hago los 3 puntos, así que uso el primero. 1, 2, 3, una cadena, giro, uso el primero, 1, 2, 3. Y ahí ya lo puedo medir a ver si queda bien a la altura donde yo puse la nariz. Entonces, le pongo el casquito, lo acomodo, digamos, bien atrás y me fijo cómo vamos con el hocico. Cualquier cosa lo bajan un poquito, lo sacan y lo pueden poner una fila más abajo, por ejemplo. Esto va ahí, porque la idea es que esto quede como tapita del hocico. Bien, entonces si pusieran por eso les digo, no cosan nada hasta el final, porque ahí es donde vamos a ver. Y aparte esto tiene que ir más allá, porque se supone que está acostadito y agarrado. Entonces lo ponemos ahí, lo vamos posicionando y ahora giramos el casquito para que quede así. Bien, entonces esto cuando esté apoyado sobre el anillo da la idea de que está acostado, porque si no nos queda la carita de frente. Yo ahí lo coloqué, por ejemplo, en la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la fila 6, un poquito más abajo de lo que lo había puesto. Bien, ahí me gusta. Bien, si ahí me gusta y ya lo quiero dejar así, bueno, lo puedo cerrar ahí y lo dejo así. Corto una hebra bien larga porque hay que coser todo alrededor. O lo que se puede hacer también para darle una mejor terminación es hacer toda una vuelta de puntos bajos. Todo alrededor del casco. Entonces empezamos por acá, hacemos 1, hacemos 2, hacemos 3 y ahí vamos a empezar a girar y vamos a ir haciendo un punto bajo en cada espacio disponible para darle una mejor terminación a lo que sería la parte del casquete. No se salteen ninguna fila para que no se les haga ningún pliegue después que no querríamos. Esto tiene que quedar bien derechito, bien lisito, pero con una fila de puntos bajos queda con un mejor acabado. Entonces por eso a mí me gusta hacérsela, pero bueno, eso va en gustos de cada uno. Eso ya es. Yo siempre les digo, anímense a probar lo que les guste, a buscar el estilo propio, a tejer y destejer, que es la única manera en la que aprendemos. Y si tienen una idea, traten de volcarla a un papel primero, hagan bocetos, hagan dibujitos, que en total no los va a ver nadie. Y después se ponen a inventar. A lo sumo se desteje,
pero no se queden con la duda de cómo quedaría. Háganle caso a sus ideas, que eso es lo que les va a dar siempre un sello personal. En el mundo del crochet hay muchas cosas que ya están inventadas. No podemos inventar un animal nuevo, sí, por supuesto, podemos crear cosas nuevas. Pero cuando uno tiene un emprendimiento y es raro que la gente le guste, no sé, un sonajero de un zombie, por ejemplo. Qué sé yo, puede ser que haya alguien que le guste, pero en la masividad de gente lo que más sale son los animalitos. Bueno, los animalitos que todos conocemos, ¿no? Un animalito inventado por nosotros con 5 piernas, 4 orejas, bueno. Entonces hay que tratar de, dentro de lo que ya está hecho, o buscar el estilo propio y crear un diseño propio para que justamente podamos diferenciarnos de los demás. Ya casi estamos terminando de dar toda la vuelta. Se me mordió el hilo. Cuando son hilos tan finitos hay que tener un cuidado porque después se nota. Los puntos son tan chiquititos y más en el frente del muñeco que tiene que quedar perfecto. Porque si no, es algo que siempre, por lo menos vos vas a mirar. Le vas a ver ese puntito con ese defecto y no te va a gustar. A lo mejor el cliente no se da ni cuenta, pero con que lo veas vos es suficiente. Bueno, estamos terminando. Queda el último punto. Ahí cerramos con un punto deslizado. En el primer punto bajo que habíamos empezado, hacemos un punto deslizado para cerrar. Y ahora sí, cortamos una hebra bien larga para poder coser a la cabeza. Tiramos y listo. Bueno, ya vamos terminando. Ahí lo posicionamos bien. Le buscamos el ángulo que más nos guste para que quede después bien armadito acá atrás, que quede bien tapadita la cabeza. Ahí le ponemos el hocico, que después lo vamos a coser primero, el hocico antes que esto, pero es para visualizar cómo quedaría todo junto. Bien, ahí estamos. Muy bien. Bueno, el próximo video hacemos los cuernitos, cosemos todo y ya hacemos los detalles finales. Queda poco, espero que lo hagan y nos vemos en el próximo video. Suscríbete si te gustó y déjame tu like.